Hay accesorios que van más allá de la belleza, llevan un mensaje, una intención, un sentimiento. Hoy traigo una pulsera con mucho diseño perfecta para regalar a una persona especial en un momento y día importante, como el Día de la Madre, su cumpleaños o en fin, elige la fecha que más te guste, pero lo ideal es sorprenderla. También si tienes un emprendimiento lo vas a poder vender. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Vamos a iniciar este proyecto realizando el ensamble de todo lo que ustedes ven aquí en este momento. Vamos a utilizar dos dijes, yo elegí una estrella y una luna. Una cadena de extensión que puede ser de más o menos 2 centímetros. 4 argollas de 4 y 5 milímetros para todo el proyecto como tal. Y este aro conector o argolla sin fin que ustedes ven aquí. Vamos a iniciar este proyecto primero ensamblando la primera parte, que es el aro conector o la argolla sin fin, uniéndolas con una argolla y el dije de luna. Voy a tomar la argolla, la pongo en mi pinza de punta plana, con la otra pinza la voy a abrir girándolo hacia arriba. A través de esta argolla voy a pasar el aro sin fin y también voy a pasar el dije que tengo de luna que elegí para mi proyecto. Nuevamente lo cierro con ayuda de la otra pinza de punta plana y ya esta primera parte quedaría lista. Vamos a continuar ensamblando ahora lo que es la cadena de extensión con la argolla de 4 milímetros que vamos a utilizar para esta parte y el otro dije que sería en mi caso el de estrella. Vamos a tomar nuevamente nuestras pinzas de punta plana, vamos a abrir la argolla. Con la otra pinza voy a girarla hacia arriba para que sea mucho más sencillo. Y a través de esta argolla vamos a pasar aquí lo que es el dije de estrella y la cadena de extensión en uno de los extremos. Con la otra pinza de punta plana vamos a cerrar nuevamente la argolla, girándola nuevamente de vuelta y listo. Ya esta parte también quedaría lista. Vamos ahorita a unir esa cadena de extensión lista con el aro sin fin. Tomamos nuevamente otra argolla, la vamos a abrir con las pinzas de punta plana. A través de ella vamos a pasar el aro sin fin y la cadena de extensión para unir esta parte. Cerramos nuevamente la argolla y ya esta primera parte va a quedar lista para comenzarla a utilizar. Ya te voy a explicar con qué parte del diseño vamos a continuar. Quiero que aprecies cómo se ve. Mira, se ve súper bonito, ¿cierto? Vamos a continuar entonces. Voy a utilizar también hilo de 0.8 milímetros para la base de todo este diseño. Voy a tomar una hebra de 60 centímetros. Pueden utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, lo que a ustedes más les guste usar, en el color también de su preferencia. Voy a iniciar doblándolo por la mitad. Para hacerlo más fácil vamos a unir las puntas del hilo, emparejamos que nos quede el largo igual en cada uno de los lados al doblarlo por la mitad. Vamos a tomar el aro que acabamos de ensamblar y vamos a pasarlo a través del aro. Tomamos la parte del frente de este arito y vamos a pasar de abajo hacia arriba las dos puntas del hilo de esta manera. Muy bien. Vamos a continuar aquí jalándolo hasta que vamos a llegar a donde se forma esta argollita del mismo hilo. A través de ella vamos a pasar las dos puntas del hilo nuevamente para formar un nudo alondra. Vamos a pasar entonces las puntas del hilo y vamos a comenzar a jalar hasta que se ajuste muy bien el nudo que acabamos de realizar. Me va a quedar de esta forma. Vamos a ajustarlo muy bien. Vamos a irnos ahora hasta las puntas de los hilos. Tomamos el encendedor, quemamos cada una durante algunos segundos con los dedos girando hacia arriba. Adelgazamos estas puntas para facilitar más adelante pasar las cuentas. Las que ustedes vean que quedan deformes pueden cortarlas con una tijera y ya quedaría listo. Vamos a utilizar balines de 4 milímetros para todo el diseño, 8 en total. Comienzo pasando un primer balín a través de las dos hebras de hilo y lo voy a unir a lo que ya he realizado previamente, ubicándolo de esta manera y enderezando siempre las hebras de los hilos.
Me regreso nuevamente a las puntas de los hilos. Vamos a continuar aquí utilizando cristales. Estos son de 6 milímetros. Yo elegí en un tono rosado. Voy a continuar pasando 3 a través de las 2 hebras de hilo. Estos cristales que estoy utilizando son tipo rondel. Ustedes pueden elegir el color de su preferencia. Lo único que les de pronto sugiero es que traten de que combine con el tono del hilo que ustedes hayan elegido. Y en total para todo este diseño voy a utilizar 12 cristales, van a ser siempre en este mismo color. Y los cristales los voy a unir al balín que había pasado previamente. Voy a enderezar nuevamente siempre los hilos para que me vaya quedando bien el diseño y no se nos vaya de pronto a torcer en alguna parte. Para continuar con el diseño voy a utilizar separadores. Estos son en forma de flor. Voy a pasar 3 unidos para que le dé también como forma hecha por los mismos separadores. Ustedes pueden utilizar el tipo de separador que quieran o que más les guste. La idea es darle un toque de diseño como tal a la pulsera que estamos elaborando. Voy a unir esto entonces a los cristales y miren la forma que nos va a dar pasando estos 3 separadores juntitos. Vamos a continuar, como la idea es combinar diferentes tipos de cuentas, vamos a utilizar ahora las mostacillas. Estas son mostacillas checas o calibradas de número 8 o pueden utilizar cuentas de 2 milímetros. Voy a pasar 6 mostacillas en cada una de las hebras de los hilos. Y en total para todo el diseño voy a pasar 24 mostacillas por si quieres saber la cantidad. Al pasar las mostacillas de esta forma por cada hebra de hilo, estamos dándole un toque también de diseño en esta parte a la pulsera. Aunque yo estoy realizando el diseño en un tono de rosados, tú puedes perfectamente hacerlo en los colores que más te gusten y te va a quedar precioso porque es un diseño muy bonito. Continúo pasando nuevamente otro balín. Aquí vamos a organizar los hilos para darle forma a la figura que hicimos con las mostacillas. Entonces vamos a jalar, vamos a organizar, enderezar muy bien siempre los hilos. Vamos a continuar pasando nuevamente 3 cristales. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Y para continuar con el diseño vamos a pasar nuevamente otro balín más. En este diseño la idea es combinar texturas. Vamos a utilizar para ello discos de Fimo de 6 milímetros, en total 12 en todo el diseño. Voy a utilizarlos en 3 colores diferentes. Voy a combinar los 3 colores. Inicio pasando el tono café, seguido de este tono rosa claro y este más oscuro. Repito la misma secuencia en el mismo orden. Ustedes pueden hacer la combinación que a ustedes más les guste. Y paso nuevamente el otro balín. Todo esto lo voy a unir entonces a los cristales. Vamos a comenzando aquí a ver un poco mejor lo que va a ser la forma y el diseño que le estamos dando a la pulsera. Vamos a pasar el centro de nuestra pulsera. Yo elegí una flor que se conoce como flores de resina. Ustedes pueden elegir el tipo de pieza que quieran para adornar el centro de su pulsera. Esta también, como pueden ver, es en un tono rosado. La voy a unir al último balín que pasé. Y para darle ese contraste bonito del centro, voy a pasar nuevamente otro balín más para que resalte. Muy bien. Vamos a repetir ahora aquí el mismo decorado con lo que son los discos de Fimo, usando la misma secuencia que usé en el otro lado. Nuevamente, después de estos discos de Fimo, vamos a pasar otro balín y vamos a repetir la misma secuencia que hice al otro lado, exactamente igual. Continúo con 3 cristales nuevamente. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram y también a mis redes sociales para que estés pendiente de cuando suban nuevos videos, así como de cuando nuevamente realice talleres en vivo. Así que espero que te unas a mi comunidad. En la descripción de este video encuentras toda la información. Paso un balín nuevamente. Y repito el decorado con las mostacillas, pasando 6 mostacillas en cada una de las hebras de los hilos. Con este tipo de diseños vas a poder dejar volar toda tu creatividad porque vas a combinar diferentes tipos de cuentas
de distintos tamaños, colores, texturas, formas, y eso hace que se exprese toda la creatividad. Muy bien, voy a continuar pasando los 3 separadores. Recuerda que yo elegí estos en forma de flor. Tú puedes ajustarlo a los que más te gusten. Poco a poco vamos finalizando nuestro diseño. Voy a continuar pasando en este momento 3 cristales. Un diseño que puedes perfectamente obsequiar en una fecha como el Día de la Madre, un cumpleaños o simplemente para sorprender a alguien muy especial. Voy a pasar aquí el último balín de todo el diseño. Para que te hagas una idea, el largo total de toda esta pulsera va a medir desde el primer balín hasta el último que acabo de pasar más o menos 15 centímetros. Si tú lo necesitas más corto o más largo, puedes ajustar añadiendo o disminuyendo la cantidad de cristales o de otro tipo de cuentas que lleva el mismo. Vamos a utilizar ahorita el tapanudos. Este lo vamos a pasar con la boquita abierta hacia el exterior y vamos a pasarlo de esta manera. Recuerda que el tapanudos tiene una parte que es cóncava. Esa es la que yo les digo que es esa boquita abierta que va a ir hacia afuera. Los tapanudos vienen de diferentes tipos de calidades y también de tamaños. Como estamos trabajando con hilo, debe de ser uno que sea un poco grande para que se ajuste al momento del cierre. Aquí vamos a realizar entonces un nudo sencillo. Este nudo debe quedar en el interior del tapanudos en la parte que es cóncava. Y vamos a empezar a ubicarlo llevándolo con nuestros dedos para que quede por dentro de el tapanudos, en esa parte que es cóncava. Vamos a ajustarlo súper bien. Aquí es muy clave e importante ajustarlo. Podemos ayudarnos de las pinzas de punta plana, jalando cada una de las hebras de los hilos y siempre llevando hacia el interior de este tapanudos lo que es el nudo como tal. Cuando ya esté bien ajustado, vamos a cortar dejando más o menos 1 milímetro, a quemar con nuestro encendedor, pegando, haciendo presión sobre el mismo nudo, y cuando ya sepamos que quedó bien hecho y está bien pegadito este nudo, vamos a taparlo. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar esta parte? Vamos a tomar la pinza de punta plana ubicándola de esta manera y vamos a comenzar a cerrar, ajustándolo bien para que el tapanudos ya quede sellando este nudo que acabamos de realizar, y nos debe de quedar así. Entramos a la parte final de la elaboración de la pulsera. Vamos a ensamblar uniendo esta última parte, tapanudos, argolla y un broche. Ubicamos la argolla en la pinza de punta plana, con la otra la abrimos girando hacia arriba, pasamos a través de ella el tapanudos ya cerrado y también el broche que tenemos. Ese broche que estoy utilizando es un pico del oro. Cerramos la argolla con ayuda de la otra pinza de punta plana y listo, ya esta parte debe quedar terminada y ensamblada. Y así finalizamos el diseño que te traje en la clase de hoy, una pulsera llena de mucho diseño que vas a poder utilizar en momentos, ocasiones especiales para regalar, para vender o simplemente para hacerla para ti y poderla lucir. Como siempre es un gusto poder enseñarte, espero que hayas aprendido muchísimo el día de hoy, que te animes a hacerla. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este diseño y qué colores usarías. Yo elegí el tono rosa, pero yo sé que hay muchos colores preciosos que también puedes utilizar. Como siempre es un gusto poder traerte, por acá te comparto más ideas para que continúes aprendiendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.